Hola, mi nombre es Jorge David Laverde, soy un estudiante de la Universidad de Talca y a continuación voy a proceder a mostrar el funcionamiento del algoritmo que he elaborado utilizando el software MATLAB y Simulink para la tarea 2 de robótica, en la cual estamos desarrollando las ecuaciones dinámicas que rigen el comportamiento de un manipulador de 2 grados de libertad utilizando el método de Euler-Lagrange. A continuación voy a proceder a compartir mi pantalla para la pertinente explicación. Listo, para entrar un poco en contexto, este es el manipulador que nosotros vamos a analizar. Es un manipulador de 2 grados de libertad que tiene dos articulaciones, tiene dos eslabones, cada eslabón está demarcado por el largo L1, largo L2, y aquí en el extremo de los manipuladores tenemos dos masas, una masa M1 y una masa M2. Estas masas son puntuales, y el eslabón número 1 gira en torno a este ángulo θ1 y el eslabón 2 gira en torno a este ángulo θ2. Entonces, para el diseño de las ecuaciones dinámicas hay que considerar una entrada de torque necesario aquí, un torque tau 1 y un torque tau 2, que va a permitir el movimiento de estos eslabones. Así es como se dimensiona matemáticamente un manipulador. Bueno, ahora entrando aquí en MATLAB, para explicar un poco el algoritmo, tenemos que de principio declarar unas variables simbólicas. Aquí se puede ver las variables M1 y M2 que corresponden a las masas. G representa a la gravedad. Tau 1 y Tau 2 representan a los torques de entrada, a los que yo me referí anteriormente en la explicación. L1 y L2 son los largos de las barras de los eslabones. Aquí tenemos θ1, θ1p y θ1pp, que corresponde a la posición, a la velocidad y a la aceleración del ángulo θ1. Hace exactamente lo mismo aquí para el ángulo θ2. Bueno, continuando, aquí tenemos este arreglo que nos ayuda a calcular la matriz de Denavir y Hartenberg relacionada con el manipulador. Pero para poder calcular esta matriz tenemos que ingresar los parámetros que se sacan de la tabla de Denavir y Hartenberg, haciendo cada uno de los pasos correspondientes para sacar los parámetros. En este caso aquí en T01 se almacenan los parámetros donde se encuentra desde la base del manipulador hacia la masa M1. Y aquí en T12 se encuentra la multiplicación de T01 por desde la masa M1 hacia el extremo del manipulador. Se encuentran estos parámetros de aquí. Entonces lo que hace esta función es calcular la matriz total de Denavir y Hartenberg en torno a estos parámetros. Aquí en T, esto de sim0 simplemente es para crear un espacio y luego poder guardar, por ejemplo, aquí en T, voy a guardar estas matrices que ya he calculado acá con anterioridad, T01 y T12. Es una matriz que contiene estas dos matrices, es una matriz de matrices. Simplemente esto se lo hace así para luego poder calcular la energía cinética y potencial del sistema. Listo, aquí luego le digo que ingrese un número de articulaciones. En este caso, este manipulador tiene dos articulaciones. Entonces aquí en el command window, yo voy a ingresar el número 2. Aquí vuelvo a crear un espacio. Esta variable Q, QP y QPP simplemente son vectores que almacenan las variables simbólicas correspondientes a los ángulos, al ángulo θ1, θ2, a las velocidades y a las aceleraciones. Aquí en este otro vector M tenemos almacenadas las variables de las masas, M1 y M2 correspondientes al manipulador. Aquí en G tenemos la gravedad, que bueno, en este caso la gravedad se encuentra en el eje Y, entonces la he colocado aquí, ya que bueno, a mano yo lo he hecho de esta manera para poder sacar las ecuaciones de posición. Entonces la gravedad hay que colocarla en el eje que se utiliza de referencia para donde exista la gravedad. En este caso yo lo tengo en el eje Y.
Esto representa en el X, en el Y y en el Z, por si acaso. Ya, aquí en RR simplemente ponemos las coordenadas de referencia de cada masa, y bueno, por ser una masa puntual, tanto como para la masa M1 como para la masa M2 le colocamos 000. Ya, aquí en TA colocamos las variables simbólicas correspondientes a los torques de entrada, tau 1 y tau 2. Creamos espacios, y aquí creamos la matriz de pseudoinercia que se estudió con anterioridad en el curso, que es esencial para calcular la energía cinética y la energía potencial. Ya lo vamos a ver después. Y aquí, bueno, volvemos a crear espacios. Y listo, aquí empezamos ya a calcular la energía cinética de un eslabón, para el cual utilizamos el método conocido como el método de Buchler-Paul, para el cual es esencial primero tener la matriz de Denavit y Hartenberg. Sin esta matriz de Denavit y Hartenberg no podemos utilizar este método. Por lo tanto, es lo primero que hacemos, es calcular dicha matriz, donde utiliza una suerte de sumatorias y una función trace. Bueno, aquí en el código de MATLAB tenemos las sumatorias representadas por este bucle for, y también se puede notar que utilizamos el trace. Es esa fórmula que está en la presentación exactamente. Bueno, después de hacer todo eso, aquí en K almacenamos ya la ecuación total de la energía cinética del manipulador. Para la energía potencial pasa algo similar. Si nosotros vemos aquí, tanto en la energía potencial como en la cinética se necesita la matriz de pseudoinercia. Entonces, por eso es que se la coloca. Y aquí en la fórmula de la energía potencial, también utilizamos una sumatoria que está aquí representada por este bucle for. Entonces aquí en esta variable P se me va a almacenar toda la ecuación de la energía potencial del sistema. Continuando con esto, entramos ya a calcular el lagrangiano, que por teoría sabemos que simplemente es la diferencia entre la energía cinética menos la energía potencial. Entonces aquí en L ya vamos a tener el lagrangiano, la ecuación es una ecuación extensa. Luego le digo que imprima, que ponga la ecuación de lagrangiano es, y aquí me va a mostrar en el command Windows esta ecuación muy extensa, que va a ser la resta correspondiente a la energía cinética y potencial, y creo los espacios para guardar las ecuaciones dinámicas que va a sacar después de hacer las derivadas parciales. Y aquí ya entramos en el bucle for, que empieza a hacer las derivadas parciales. Entonces aquí, como mido cuántas entradas tiene el sistema, ya tenemos el tau 1 y tau 2, entonces este for va a ir de 1 a 2 simplemente para este caso. Y empezamos a hacer la derivada parcial. Esto lo hacemos la derivada lo hacemos por el medio del comando diff, y como es una derivada parcial lo hacemos en torno a QI. Cuando I sea igual a 1, por ejemplo, aquí va a ser la derivada parcial de L con respecto al ángulo θ1. Lo mismo acá va a pasar, pero para la velocidad. Va a ser la derivada parcial de L con respecto a la velocidad de θ1. Y luego acá, cuando nos toque ya hacer la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de L con respecto a la velocidad, aquí tenemos un pequeño problema, debido a que, bueno, en MATLAB se complica un poco poder explicar, poderlo como plasmar qué variables son las que cambian a través del tiempo y cuáles no. Bueno, para evitarme este rollo, yo lo que he hecho es aquí ingresar esta última expresión derivada. Entonces, me va a mostrar la expresión, y esa expresión yo la tengo que derivar considerando las variables que cambian en el tiempo. En el caso particular de este manipulador, las variables que cambian son las que contengan la variable θ y las velocidades. Bueno, esto ya lo vamos a ver mejor cuando ya corra el código. Bueno, luego va a ser toda esta parte del bucle, y luego I va a valer 2, y va a ser exactamente lo mismo,
pero para el ángulo θ2, para la velocidad de θ2. También tengo que volver a ingresar la segunda expresión derivada con respecto a las variables que cambian en el tiempo. Luego aquí en ecuaciones dinámicas hago la resta e igualo a los torques o a las fuerzas de entrada que el sistema tiene. Y aquí en este otro bucle for, simplemente hago estos arreglos de donde extraigo los coeficientes, bueno, simplificados, claro, porque son ecuaciones muy extensas. Y estos arreglos lo único que me ayudan es para luego poder calcular las matrices M, V y G respectivas para el sistema. Luego aquí me imprime las ecuaciones dinámicas. Me va a imprimir aquí en el Command Windows. Y aquí está el arreglo que he hecho para calcular la matriz M, la matriz V y la matriz G. Bueno, para finalizar aquí tengo un arreglo matemático que he hecho. Ya, esto lo hice debido a que aquí en las ecuaciones dinámicas, cuando las desarrollamos a mano, tenemos como resultado estas ecuaciones que están aquí. Aquí. Aquí y acá. Ya, una vez que hacemos todo el procedimiento para calcular las ecuaciones dinámicas, tenemos como resultado la ecuación que rige la aceleración en el ángulo θ1. ¿Qué sucede con esta ecuación? Lo que pasa es que dentro de esta ecuación podemos notar que se encuentra la aceleración de θ2, aquí y aquí. Y si es que nosotros vamos a la segunda ecuación de la aceleración de θ2, también vemos que tenemos la aceleración de θ1 aquí y tenemos la aceleración de θ1 aquí. Entonces, una ecuación depende de la otra. Para poder pasarle a variables de estado y poder simularlo por medio de un bloque S-function, por ejemplo, tengo que pasar estas ecuaciones a variables de estado. Y por lo tanto, estas ecuaciones tienen que ser independientes una de la otra. Entonces, ese arreglo matemático que he hecho ahí simplemente lo que hace es, esta ecuación de acá, correspondiente a la aceleración de θ2, la introduce en todos los términos que tengan aceleración de θ2. Aquí y aquí. Y vuelve a simplificar, y vuelve a resolver y simplificar la ecuación, resolviendo para la aceleración de θ1. Entonces, aquí esta ecuación ya me va a dar como independiente. Lo mismo para θ2, o sea, tomo toda esta expresión y la voy a introducir en todos los términos que tenga la aceleración de θ1, que es aquí y aquí, y va a resolver y va a despejar la aceleración de θ2. Y me va a dar como resultado ya ecuaciones, bueno, son ecuaciones más extensas todavía, pero ya son ecuaciones independientes que yo puedo pasar a variables de estado y las puedo simular. Esta ecuación me queda para la aceleración de θ1, ya se puede notar que no hay ninguna aceleración de θ2 aquí, es la suma de A más B. Y aquí en la aceleración de θ2 pasa lo mismo, ya no hay ninguna aceleración de θ1 metida entre estas ecuaciones, entonces ya son ecuaciones independientes, por así decirlo, y las puedo pasar a variables de estado. Bueno, eso como un pequeño paréntesis. Entonces, aquí en SS1 y SS2 me va a dar esas ecuaciones ya totalmente independientes, simplemente. Bueno, voy a correr el algoritmo. Listo, aquí me dice ingresa el número de articulaciones. Ingreso 2. Aquí muestra la ecuación de Lagrangiano. Me muestra la derivada parcial de esta ecuación con respecto a θ1. Me muestra la derivada parcial de esta ecuación con respecto a la velocidad de θ1. Y ahora me dice que por favor ingrese la última expresión derivada con respecto al tiempo. O sea, tengo que derivar toda esta expresión de aquí. Aquí hay que considerar que, por ejemplo, hagamos este caso de esta última.
Estas son constantes. Entonces aquí las variables que cambian con respecto al tiempo sería θ2p y θ2. Entonces aquí hay que hacer una regla de la derivada, o sea, hay que hacer la derivada de esto por esto sin derivar, más esto sin derivar por la derivada de esto. Y esto me va a generar una cadena aquí que va a ser menos seno de θ2 por θ2p. Bueno, todo ese rollo yo lo tengo ya como derivado aquí en un blog de notas. Entonces lo voy a copiar. Lo ingreso y ahora hace lo mismo con respecto a la aceleración de θ2 y me dice, por favor, deriva esta expresión con respecto al tiempo. Ya, esto igual lo tengo ya derivado. Simplemente lo voy a ingresar. Y finalmente me da las ecuaciones dinámicas del sistema. Aquí se pueden notar ya las dos ecuaciones dinámicas del sistema, simplificadas, y a pesar que son simplificadas, son expresiones muy extensas. Y la primera ecuación está igual a tau 1, que es el torque para el primer eslabón, y la segunda ecuación está igualada a tau 2, que es el torque para la segunda expresión. Ya, ahora, si uno quiere ver las matrices, esa es la matriz M, matriz V, y la matriz G. Y eso sería, en SS1 se encuentran las ecuaciones, en SS1 y SS2 las ecuaciones con el arreglo matemático. Esto es importante ya que yo he hecho una pequeña simulación en Simulink para poder notar el comportamiento de este sistema y ver que efectivamente las ecuaciones dinámicas están bien desarrolladas. Como se puede observar aquí en Simulink, utilizo dos bloques de tipo S-Function, en el cual para este bloque de aquí va a contener las ecuaciones dinámicas que expliqué acá, que está en SS1 y SS2. Y este segundo S-Function lo único que me ayuda es a graficar en este graficador XY la posición. Entonces aquí dentro de este bloque simplemente se van a encontrar las ecuaciones de posición como entradas y me va a dar la salida a las mismas posiciones. Ya lo vamos a ver después en el código. Bueno, aquí he colocado las dos entradas nulas, o sea, los torques nulos. Entonces, lo que yo espero que haga este manipulador es que ante una condición inicial de menos 35 grados, por ejemplo, aquí, o sea, hacia abajo, esto empieza a comportarse como un doble péndulo. Eso es lo que yo espero que haga y si es que logra hacer eso, que bueno, obviamente se logró, eso quiere decir que todo el procedimiento está bien efectuado. Ahora aquí vamos a analizar el código para el primer S-Function, el del manipulador. A este S-Function hay que darle algunos parámetros. Por ejemplo, aquí se le tiene que decir el número de variables de estado que va a tener. Tenemos 4 variables de estado. El número de salidas, vamos a tener 4 salidas. El número de entradas, vamos a tener 2 entradas. Estas son las correspondientes a los torques, tau 1, tau 2. Las salidas van a ser vamos a poder observar el θ1, la velocidad de θ1, vamos a poder observar θ2 y la velocidad de θ2. Aquí inicializamos las condiciones iniciales. Y aquí digo que empieza en menos 35 grados y θ2 empieza en 0. Entonces va a empezar así, hacia abajo. Le damos los parámetros de gravedad. Para la masa 1 y para la masa 2 les he puesto parámetros de masas unitarias. Aquí en L1 y L2 he puesto los mismos parámetros de la rúbrica de la tarea. Y esto lo que hace simplemente es pasar las ecuaciones en un sistema de variables de estado. Aquí en EQ1 y EQ2 están, si se puede ver, las ecuaciones correspondientes a SS1 y SS2 de lo que hablaba en ese arreglo matemático. Son las mismas ecuaciones, si se puede notar. Está por aquí y SS2 para EQ2. La única diferencia es que en lugar de que esté tau 1, tau 2 en todas las ecuaciones, ahora la reemplacé por U1 y U2, que son las entradas.
Eso se puede hacer fácilmente con este comando find que tiene MATLAB y se puede simplemente reemplazar. Y ahí uno no se equivoca. Ya, ahora también para el segundo es function, donde me sirve para plotear, simplemente lo que hago es utilizar las ecuaciones de posición como había mencionado. Entonces lo que me va a dar a la salida son las posiciones ante las mismas posiciones que me da los ángulos, tanto el ángulo θ1 como el ángulo θ2. Y listo, eso me ayuda para que yo pueda graficar las posiciones. Entonces ahora voy a proceder a simular este. Ahí se puede notar que empieza en menos 35 grados y hace la suerte de doble péndulo. Esta sería la gráfica del manipulador en el extremo y esta sería en la masa M1. O sea, esto sería para la masa. Entonces, con esto yo corroboro que las ecuaciones dinámicas que obtuve por medio del desarrollo están bien. Y bueno, eso básicamente. Ah, una cosa más. Las matrices que me dio como resultado en el MATLAB son exactamente las mismas matrices que me dieron, bueno, si es que uno ordena los términos, son las mismas matrices que me dieron con la resolución hecha a mano. Estas son las ecuaciones que las hice desarrollándolas a mano. Entonces también es otra manera de comprobar que no me equivoqué haciendo los cálculos a mano. Y bueno, también utilizando el software esto es mucho más fácil. Eso sería todo por este lado. Muchas gracias.